Capítulo 1. El último suspiro. Título: Secretos en el cajón de caoba. La casa colonial de San Miguel de Allende se sumía en un silencio que parecía pesar más que las vigas de madera centenarias. Esperanza Delgado yacía inmóvil en su cama de hierro forjado, rodeada por el aroma persistente de las gardenias que su hija Carmen había colocado en cada rincón del cuarto. El sol de febrero se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando patrones dorados sobre el rostro marchito de la mujer que durante 72 años había sido el corazón palpitante de esa familia. Carmen, con sus 45 años reflejados en las líneas de preocupación que surcaban su frente, no se había separado del lado de su madre en 3 días. Sus manos, ásperas por años de trabajo en el taller de cerámica, sostenían las de Esperanza como si pudiera transferirle vida a través del contacto. «Mamá, los doctores dicen que puedes escucharme», susurró Carmen, su voz quebrada por la emoción. «Papá viene en camino desde Guadalajara. Miguel también. Todos estaremos aquí contigo». En la planta baja, el ruido de ollas y platos indicaba que la tía Soledad preparaba café para los familiares que comenzaban a llegar. El aroma a canela y piloncillo se mezclaba con el incienso que Carmen había encendido ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, creando una atmósfera que oscilaba entre lo sagrado y lo cotidiano. Miguel Delgado, el hijo menor de Esperanza, irrumpió en la habitación con la respiración entrecortada. Sus 38 años se habían visto marcados por una vida de decisiones impulsivas y trabajos intermitentes, pero en ese momento, solo era un hijo desesperado por llegar a tiempo. «¿Cómo está?», preguntó, dejando caer una pequeña maleta junto a la puerta. «Igual. Los doctores». Carmen no pudo terminar la frase. Las palabras se le atascaron en la garganta como piedras. Miguel se acercó a la cama y tomó la otra mano de su madre. Era evidente que Esperanza había perdido mucho peso. Su mano se sentía frágil, como una hoja seca a punto de desintegrarse. «Mamá, soy Miguel. Llegué desde la capital. Perdóname por tardar tanto». Un suspiro apenas audible escapó de los labios de Esperanza. Sus párpados se movieron ligeramente, como si luchara por abrirlos una última vez. Fue entonces cuando don Roberto Delgado apareció en el umbral. A los 74 años, el patriarca de la familia conservaba la postura erguida que lo había caracterizado durante sus años como maestro de escuela, pero su rostro mostraba la devastación de quien está a punto de perder a su compañera de toda la vida. «Hijos», murmuró, acercándose lentamente, «vengan acá». Los 3 se reunieron alrededor de la cama, formando un círculo protector alrededor de Esperanza. El reloj de péndulo del pasillo marcaba las 4:30 de la tarde cuando ella abrió los ojos por última vez. Su mirada, aunque nublada, buscó a cada uno de sus seres queridos. La caja», susurró con un hilo de voz. «Roberto, la caja del ropero». «¿Qué caja, amor?», preguntó don Roberto, inclinándose para escuchar mejor. «Para Carmen y Miguel, cuando ya no». La frase se perdió en un suspiro que se llevó consigo los últimos vestigios de vida de Esperanza Delgado. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía haber absorbido hasta el latido de sus corazones. Carmen fue la primera en reaccionar. Entre sollozos, cerró los ojos de su madre y le acomodó las manos sobre el pecho. Miguel se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos, mientras don Roberto permanecía inmóvil, como si no pudiera procesar la realidad de lo que acababa de suceder. 3 horas después, cuando los preparativos para el velorio ya habían comenzado y la casa se llenaba de voces susurrantes y pasos cautelosos, Carmen recordó las últimas palabras de su madre. Con el corazón aún desgarrado por la pérdida, subió al dormitorio principal y se dirigió al ropero de caoba que había pertenecido a sus abuelos. En el estante superior, detrás de una pila de sábanas bordadas, encontró una caja de madera lacada que nunca había visto antes. Era elegante, con incrustaciones de nácar que formaban un patrón floral. Cuando la abrió, su respiración se detuvo. Dentro había cartas atadas con listón rojo, fotografías amarillentas y, encima de todo, un sobresellado con el nombre para mis hijos escrito con la letra inconfundible de su madre. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué secretos había guardado su madre durante todos esos años? ¿Por qué había esperado hasta el último momento para revelar la existencia de esa caja? Con manos temblorosas, bajó las escaleras llevando la caja consigo. Miguel la esperaba en la cocina, con una taza de café entre las manos y los ojos enrojecidos por el llanto. «Miguel», dijo Carmen, colocando la caja sobre la mesa de madera, «mamá tenía razón. Había algo que necesitábamos saber». Revelaciones en tinta azul.
El secreto de Esperanza. En la cocina de la Casa Delgado, Carmen y Miguel se enfrentaron a una misteriosa caja. El bullicio del velorio de su madre, Esperanza, apenas audible. Al abrirla, el aroma a lavanda los envolvió, evocando recuerdos. Entre fotografías amarillentas, descubrieron una de su madre joven en México DF, en 1952, vestida elegantemente junto a un coche lujoso, una imagen muy distinta a la Esperanza que conocían. Pero fue un sobresellado con cera roja lo que capturó su atención. Dentro, una carta con la pulcra letra de su madre comenzaba: Mis queridos Carmen y Miguel, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Espero que, cuando terminen de leer, puedan entender y, si es posible, perdonarme. La carta desvelaba una vida secreta. En 1952, a los 18 años, Esperanza trabajó como secretaria para Augusto Mendoza, un abogado poderoso y casado en la Ciudad de México. Se enamoraron, una relación prohibida e intensa. Él le prometía una nueva vida en Europa, pero todo cambió cuando ella descubrió que estaba embarazada. Augusto, preocupado por su carrera política, le ofreció dinero para solucionar el problema. Esperanza rechazó su oferta y regresó a San Miguel de Allende, donde dio a luz a una niña en 1954, a quien llamó Elena. Las circunstancias de la época la obligaron a tomar una decisión desgarradora: entregar a Elena en adopción a la familia Villarreal, un médico y una maestra en Morelia que no podían tener hijos. Carmen y Miguel quedaron en shock al descubrir que tenían una hermana mayor, una verdad que su madre les había ocultado. La carta continuaba explicando la profunda depresión de Esperanza tras la entrega de Elena, y cómo conoció a Roberto, su padre, cuya paciencia y amor silencioso la ayudaron a sanar. En ese momento, don Roberto, su padre, entró a la cocina. Con una voz pausada, les reveló que él siempre supo de Elena. Su madre le había hecho jurar guardar el secreto, por miedo a que sus otros hijos sintieran que los amaba menos o que era capaz de abandonarlos. Miguel, indignado, cuestionó el silencio de su padre. Don Roberto explicó que la promesa de amar incondicionalmente a Esperanza incluía respetar su dolor y su secreto. Carmen volvió a la carta, buscando más respuestas. Esperanza había seguido de cerca la vida de Elena a través de un investigador privado, sabiendo que se había convertido en pediatra y vivía en Morelia. Al final de la carta, encontraron una dirección y el nombre: Doctora Elena Villarreal de Sandoval. Carmen, con determinación, propuso buscarla y contarle sobre la muerte de su madre y su existencia. Miguel dudó, temiendo que Elena no quisiera saber de ellos. Don Roberto, entonces, les reveló un último secreto. La semana pasada, cuando el doctor informó que a Esperanza le quedaban pocos días, ella le pidió llamar a Elena. Quería verla por última vez. Los ojos de Carmen se abrieron desmesuradamente. Elena venía en camino, esperada para la mañana siguiente. La cocina se sumió en un tenso silencio, mientras afuera, la vida continuaba ajena al drama familiar que acababa de desvelarse. Capítulo 3. El encuentro inevitable. 3 corazones, una sangre. El amanecer trajo una neblina a San Miguel de Allende. Carmen pasó la noche en vela, asimilando la llegada inminente de su hermana, Elena, para el funeral de la madre que la dio en adopción 70 años atrás. La casa, antes bulliciosa, ahora estaba en un silencio expectante. Carmen encontró a Miguel en la cocina, ambos sin haber dormido. ¿Ya llegó?, preguntó ella. Papá dice que llamó hace una hora. Viene en camino desde el hotel, respondió Miguel. Don Roberto, envejecido por el peso del secreto, se unió a ellos. Hijos, necesito que entiendan algo antes de que Elena llegue. Su madre me hizo prometerle que la apoyaría si buscaba a su hija, pero también que si Elena no quería contacto, respetaríamos su decisión. Carmen asintió, un torbellino de emociones en su interior. Miguel preguntó sobre la conversación telefónica. Don Roberto explicó que Elena, al principio, creyó que era una broma cruel. Al creerle, preguntó si Esperanza la había buscado alguna vez. Don Roberto le dijo la verdad. Su madre nunca dejó de pensar en ella, pero respetó la distancia para no alterar su vida. El timbre resonó, marcando un momento que cambiaría sus vidas. Don Roberto abrió la puerta. Una mujer elegante de unos 70 años, con los ojos verdes de Esperanza, se encontraba en el umbral. Su porte y vestimenta denotaban una vida diferente. Elena, dijo don Roberto con voz entrecortada. Elena asintió, su mirada recorriendo la casa.
Don Roberto. Lamento llegar en estas circunstancias. Su voz culta sorprendió a Carmen y Miguel, quienes aparecieron detrás de su padre. Elena los estudió, reconociendo rasgos de esperanza en Carmen y de sí misma en Miguel. Ustedes deben ser Carmen y Miguel, dijo, extendiendo la mano formalmente. Carmen, impulsiva, abrazó a Elena, quien correspondió suavemente. Hermana, susurró Carmen, la palabra flotando en el aire. Miguel, más cauto, estrechó la mano de Elena. Gracias por venir. Sabemos que no debe ser fácil. Elena entró y su mirada se dirigió al ataúd de Esperanza. Se ve tal como la recordaba, murmuró, su compostura cediendo ligeramente. ¿La recordabas?, preguntó Carmen sorprendida. Elena, con ojos húmedos, respondió. Los primeros años de mi vida fueron con ella. No tengo recuerdos claros, pero sí sensaciones. El olor a lavanda, el sonido de una canción de cuna. Durante años pensé que eran solo sueños. Se acercaron al ataúd. Elena se secó discretamente las lágrimas con un pañuelo de encaje. Llevaba un anillo de matrimonio elegante y un reloj de oro. ¿Tienes familia?, preguntó Miguel con delicadeza. Tuve. Mi esposo falleció hace 5 años. Tengo 2 hijos, Daniel, cardiólogo, y Patricia, abogada. La ironía de su exitosa vida profesional, que Esperanza había sacrificado, no pasó desapercibida. ¿Ellos saben de nosotros?, preguntó Carmen. Elena negó con la cabeza. Saben que fui adoptada, pero nunca les hablé de ella. Los Villarreal fueron padres maravillosos. Me parecía una traición buscar a mi madre biológica. Don Roberto aclaró su garganta. Elena, hay algo que debes saber. Tu madre, Esperanza, nunca dejó de amarte. Cada año, en tu cumpleaños, encendía una vela y rezaba por ti. Guardaba recortes de periódico cuando aparecías en las noticias por tus logros profesionales. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Me buscaba. No directamente. Contrató a un investigador para asegurarse de que estuvieras bien, pero nunca quiso interferir en tu vida. Tenía miedo de que aparecer te causara dolor o confusión. Elena se acercó al ataúd y puso una mano sobre las de Esperanza. Mamá, susurró, una reconciliación póstuma. Carmen le ofreció leer la carta de Esperanza juntas. Elena asintió, sin apartar la mirada del rostro sereno de su madre. Sentadas en el sofá, las 3 hermanas leyeron las palabras finales de Esperanza. Elena alzó la vista hacia Carmen y Miguel. Ahora entiendo por qué nunca me buscó. Ella creía que me había abandonado, pero en realidad me salvó. Los Villarreal no podían tener hijos, y yo les di el propósito que buscaban. Mientras tanto, ella pudo formar esta hermosa familia con ustedes. Miguel preguntó, ¿puedes perdonarla? Elena sonrió, iluminando su rostro. No hay nada que perdonar. Ella tomó la decisión más difícil que puede tomar una madre: anteponer el bienestar de su hija a su propio corazón. Eso no es abandono, es amor puro. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Eran parte de una historia más compleja. Elena sacó una carta de su bolso. Yo también tengo algo que mostrarles. Algo que escribí hace muchos años, cuando finalmente reuní el valor para buscarla, pero que nunca envié por miedo al rechazo. La carta, dirigida a Esperanza Delgado, mi madre, expresaba amor y comprensión. Carmen la leyó en voz alta, revelando que Elena también había cargado con el peso de la incertidumbre. Entonces, un coche se detuvo afuera. Daniel y Patricia Sandoval, los hijos de Elena, bajaron de un Mercedes-Benz. Elena palideció. «Son mis hijos», susurró. «Les dije dónde estaba, pero no les expliqué por qué. No sabía cómo decirles que tenían tíos que nunca habían conocido». La puerta se abrió, y la vida de la familia Delgado estaba a punto de complicarse aún más. Capítulo 4. Generaciones entrelazadas. Los hijos de los secretos. La llegada de Daniel y Patricia Sandoval a la casa Delgado tensó el ambiente. Daniel, un cardiólogo de 42 años, y Patricia, abogada, estaban preocupados. Elena, su madre, luchaba por explicarles la situación. Don Roberto, padre de Carmen y Miguel, reveló: «Soy Roberto Delgado. Falleció mi esposa, Esperanza. Y estas personas son Carmen y Miguel, los hijos de Esperanza. Sus tíos». La noticia impactó a Daniel y Patricia. Elena confirmó:
Esperanza Delgado era su madre biológica, quien la dio en adopción a los 6 meses. Carmen y Miguel eran sus hermanos de madre. Daniel reaccionó con incredulidad, reclamando a su madre por ocultar la verdad. Patricia dudó de la historia. Don Roberto, con calma, mostró pruebas, cartas, fotos de Esperanza joven y informes del investigador que siguió la vida de Elena. Elena enfrentó a sus hijos. Nunca les he mentido, pero tampoco les he contado toda la verdad. Ellos me buscaron. Explicó que Roberto la llamó porque Esperanza quería verla antes de morir. Carmen y Miguel aclararon que ellos también acababan de enterarse de la existencia de Elena. Mostraron más pruebas, incluyendo una foto de Esperanza con un bebé y un brazalete de plata con las iniciales ED, confirmando la historia de Elena. Patricia y Daniel reconocieron el parecido familiar. Elena explicó que no los buscó porque los Villarreal, sus padres adoptivos, le dieron una vida maravillosa y no quería traicionarlos ni involucrar a sus hijos en esa búsqueda. Carmen y Miguel aseguraron que Esperanza fue una madre amorosa, compensando en ellos el amor que no pudo dar a Elena. Daniel y Patricia comprendieron que la pasión de su madre por las profesiones de ayuda familiar venía de su propia experiencia con una familia rota. Patricia preguntó, ¿qué va a pasar ahora? Don Roberto dijo que Esperanza querría que se convirtieran en la familia que nunca pudieron ser. Daniel extendió la mano a Miguel. Si ustedes son los hermanos de mi madre, entonces son mi familia. Patricia propuso enfrentar todo juntos. Elena, conmovida, dijo que Esperanza estaría orgullosa de verlos unidos. Pero Carmen recordó algo crucial de la carta. El padre biológico de Elena, Augusto Mendoza, un político importante, también podría estar buscándola. Elena se asustó. Don Roberto confirmó que Mendoza, de más de 90 años, seguía activo y podría reclamar una conexión familiar al saber de sus hijos y nietos exitosos. Carmen sintió un escalofrío. El secreto familiar tomaba una dimensión peligrosa. Miguel preguntó qué harían. Don Roberto respondió con sabiduría. Enterrarían a Esperanza con dignidad, se conocerían como familia y enfrentarían cualquier consecuencia juntos. Nadie notó el automóvil negro al final de la calle, ni al hombre mayor que observaba la casa con la esquela de Esperanza Delgado en sus manos. Capítulo 5. Sombras del pasado. El patriarca no invitado. El funeral de Esperanza Delgado se llevó a cabo en la iglesia de San Miguel Arcángel. La nave se llenó de lugareños que recordaban a la mujer generosa que siempre tenía una palabra amable para quien lo necesitara. Entre los asistentes vestidos de negro, destacaba Elena y sus hijos, cuya elegancia urbana los marcaba como forasteros. Carmen había decidido que Elena caminara junto a ella detrás del ataúd. Un gesto simbólico que no pasó desapercibido. Los murmullos se extendieron entre los bancos, pero ella no les prestó atención. Por primera vez en días, se sentía completa. Padre Miguel ofreció una homilía que capturó la esencia de Esperanza. Esperanza Delgado fue una mujer que entendía que el amor verdadero a veces requiere sacrificio. Su corazón era lo suficientemente grande como para amar sin condiciones, pero también lo suficientemente sabio como para tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Elena apretó la mano de Carmen durante estas palabras, sabiendo que el padre hablaba de más que la esperanza que el pueblo conocía. En el cementerio, mientras el ataúd descendía, Elena depositó el pequeño brazalete de plata que Esperanza había conservado durante 70 años. «Gracias, mamá», murmuró, «por amarme lo suficiente como para dejarme ir, y por amar a Carmen y Miguel lo suficiente como para quedarte». Después del entierro, la familia regresó a la casa colonial para la tradicional comida. La casa se llenó de voces y el aroma de mole poblano. Elena se mezcló con los lugareños, escuchando con genuino interés las historias sobre Esperanza. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando Carmen notó un automóvil negro con placas de la Ciudad de México frente a la casa. Del asiento trasero descendió un hombre mayor vestido con traje impecable y bastón de marfil. Don Roberto palideció al verlo. «Dios mío, es Augusto Mendoza». Elena se detuvo al escuchar ese nombre. Cuando vio al hombre acercándose, toda la sangre se le fue del rostro. Augusto Mendoza había envejecido, pero conservaba el porte altivo que había caracterizado su carrera política. El timbre sonó y un silencio extraño se extendió por toda la casa. Don Roberto abrió la puerta y Augusto cruzó el umbral con autoridad. «Don Roberto Delgado, supongo. Soy Augusto Mendoza. Creo que necesitamos hablar». «Señor Mendoza, no esperaba verlo aquí. Cuando leí la esquela de Esperanza, supe que era tiempo de cerrar ciertos círculos pendientes». Sus ojos encontraron los de Elena.
Elena, has crecido hasta convertirte en una mujer hermosa, tal como imaginé que harías. ¿Qué hace aquí, señor Mendoza? He venido a conocer a mi hija. Daniel se colocó protectoramente frente a su madre. ¿Su hija? Mi madre ya tiene una familia. Joven, usted debe ser Daniel. Soy su abuelo biológico. Patricia se unió a su hermano. Abuelo biológico o no, usted abandonó a nuestra madre cuando más lo necesitaba. No tiene derecho a aparecer ahora reclamando vínculos familiares. Augusto se dirigió hacia Elena, ignorando la hostilidad. Elena, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero no pasó un solo día en estos 70 años sin que pensara en ti. Elena respondió con frialdad. ¿Pensaba en mí cuando construía su carrera política? ¿Cuando se casaba con su esposa de la alta sociedad? ¿Cuando tenía hijos legítimos con ella? Augusto ofreció dinero, propiedades, conexiones. Daniel rechazó todo. Soy cardiólogo. Mi hermana es socia de un bufete prestigioso. No necesitamos su dinero ni sus conexiones. Elena se acercó a Augusto. Señor Mendoza, el poder real no viene de apellidos ni conexiones políticas. Viene de la capacidad de amar sin condiciones y construir una vida con valores sólidos. Esperanza me dio eso cuando me entregó a los Villarreal. Usted me ofreció dinero para desaparecer cuando era un problema. Y ahora me ofrece poder cuando podría ser conveniente. No ha cambiado nada en 70 años. Augusto intentó una última táctica. Soy un hombre viejo. Mi fortuna necesita un heredero digno. Carmen explotó. Elena no es su heredero. Es nuestra hermana. La hija de Esperanza Delgado. Derrotado, Augusto se dirigió hacia la puerta, dejando una tarjeta dorada. Si cambias de opinión, aquí tienes mi tarjeta. No voy a cambiar de opinión, respondió Elena firmemente. Cuando se cerró la puerta, Elena temblaba. Don Roberto examinó la tarjeta. Augusto Mendoza Villarreal, consultor en asuntos gubernamentales. Daniel frunció el ceño. Ese apellido, Villarreal, ¿no era ese el apellido de tus padres adoptivos? Elena palideció. Debe ser una coincidencia. Patricia, con su mente legal trabajando. Mamá, deberíamos investigar esto. Si hay alguna conexión entre Augusto y los Villarreal, necesitamos saberlo. Elena se dirigió hacia la ventana. Necesitamos conocer toda la verdad. Si él sabía dónde encontrarme todos estos años, ¿por qué apareció justo ahora? Don Roberto suspiró. Esperanza me dijo una vez que había algo más en esa historia. Algo que la preocupaba pero que nunca me quiso contar completamente. Patricia completó el pensamiento perturbador. Si los Villarreal sabían quién era realmente tu padre biológico, entonces tu adopción no fue casual, sino planeada. Y si fue planeada, entonces Augusto nunca perdió el control sobre tu vida, solo lo ejerció de manera indirecta. La familia que apenas comenzaba a formarse se enfrentaba ahora a la posibilidad de que su reunión no fuera el final de la historia, sino apenas el comienzo de una nueva y más complicada saga. Capítulo 6. La red de mentiras. Título: Investigación en los archivos del pasado. Los días que siguieron a la visita inesperada de Augusto Mendoza transcurrieron en un ambiente de tensión creciente en la Casa Colonial de San Miguel de Allende. Elena había decidido prolongar su estancia, cancelando sus compromisos en Morelia, mientras Patricia utilizaba sus conexiones legales para investigar los vínculos entre Augusto Mendoza y la familia Villarreal. Carmen había transformado el comedor en una especie de centro de operaciones, con documentos, fotografías y notas esparcidas sobre la mesa de madera que había pertenecido a sus abuelos. Miguel, quien había trabajado en periodismo durante algunos años antes de dedicarse al turismo, aportaba sus habilidades de investigación, mientras Daniel utilizaba sus contactos médicos para obtener información sobre el doctor Villarreal. Era una mañana de febrero particularmente fría cuando Patricia llegó con noticias que cambiarían todo lo que creían saber sobre la adopción de Elena. Familia, dijo, entrando al comedor con una carpeta llena de documentos, necesitan sentarse para esto. Elena, que había estado examinando fotografías viejas, alzó la vista con aprensión. ¿Qué encontraste? Patricia abrió la carpeta y extrajo varios documentos oficiales. Primero, la buena noticia. Los Villarreal eran exactamente quienes decían ser. El doctor Eduardo Villarreal era un médico pediatra respetado, y su esposa, la profesora Margarita Villarreal, había trabajado en el sistema educativo de Morelia durante décadas. Carmen notó el pero implícito en el tono de su sobrina. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que la adopción no fue tan casual como todos creímos.
Eduardo Villarreal era primo segundo de Augusto Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena dejó caer la fotografía que tenía en las manos. ¿Qué acabas de decir? Daniel se acercó a su hermana y tomó uno de los documentos. Patricia, ¿estás segura de esto? Completamente. Encontré el árbol genealógico de la familia Mendoza en los archivos del registro civil. Eduardo Villarreal era hijo de Esperanza Villarreal, quien era hermana de Augusto Villarreal, el padre de Augusto Mendoza. Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que Carmen ya reconocía como su reacción al estrés. Esto significa que, comenzó a decir Elena, pero no pudo terminar la frase. Significa que tu adopción fue orquestada por la familia Mendoza desde el principio, completó Patricia. No fue casualidad que los Villarreal te encontraran o te adoptaran. Todo estaba planeado. Carmen se levantó bruscamente de su silla. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo así? Patricia extrajo otro documento de la carpeta. Aquí está el testamento de Augusto Villarreal padre, fechado en 1985. En él, menciona específicamente que cualquier heredero directo de su línea familiar tiene derecho a una porción de las propiedades familiares, incluyendo las tierras que ahora son parte del imperio de Augusto Mendoza. Elena se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Entonces, ¿toda mi vida ha sido una mentira? ¿Los Villarreal solo me adoptaron por dinero? No necesariamente, intervino Daniel. Es posible que los Villarreal realmente te amaran, pero que también supieran del beneficio económico. Miguel se acercó a Elena. ¿Pero por qué Augusto Mendoza vendría a buscarte ahora? Si quería mantenerte alejada de la herencia. ¿Por qué no siguió ignorándote? Patricia consultó sus notas. Aquí está la clave. Según mis contactos en el registro de la propiedad, Augusto Mendoza está tratando de vender las tierras ancestrales de la familia a una empresa minera canadiense. Pero la venta no puede proceder si hay herederos con reclamos legítimos pendientes. Es decir, mientras yo exista como heredera potencial, él no puede completar la venta, dijo Elena, volviéndose desde la ventana. Exactamente. Por eso vino a buscarte. Necesita que renuncies oficialmente a cualquier derecho hereditario. Oh, Patricia vaciló. ¿O qué? Preguntó Carmen con voz tensa. ¿O necesita eliminar el problema de manera definitiva? La temperatura en el comedor pareció descender varios grados. Daniel se acercó protectoramente a Elena. ¿Está sugiriendo que Elena podría estar en peligro? Patricia asintió gravemente. La venta de esas tierras vale más de 50 millones de dólares. Hay mucho dinero en juego, y los Mendoza han demostrado a lo largo de los años que están dispuestos a todo para proteger sus intereses. Elena regresó a la mesa y tomó el testamento con manos temblorosas. ¿Qué opciones tengo? Miguel puso una mano protectora en su hombro. Tienes varias opciones. Puedes reclamar tu herencia legítima, puedes renunciar oficialmente a ella, o puedes usar esta información para negociar una compensación justa. Carmen había estado en silencio, procesando toda la información. Finalmente habló. Elena, hija, independientemente de lo que decidas hacer con respecto a la herencia, quiero que sepas que esta familia te ama y te protegerá. Los Villarreal te dieron amor y educación. Eso es real, sin importar cuáles fueran sus motivos iniciales. Elena asintió, limpiándose una lágrima. Lo sé, abuela, pero necesito tiempo para procesarlo todo. Y necesito decidir qué voy a hacer cuando Augusto Mendoza regrese. Patricia cerró la carpeta. Te sugiero que no tomes ninguna decisión hasta que tengamos más información. Voy a continuar investigando. Y mientras tanto, creo que sería prudente tomar algunas precauciones de seguridad. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de precauciones? Elena no debería quedarse sola. Y todos deberíamos estar alerta a cualquier actividad sospechosa. Si los Mendoza están dispuestos a ir tan lejos para proteger su riqueza, no sabemos de qué más son capaces. Mientras el sol de febrero se ponía sobre San Miguel de Allende, la familia se dio cuenta de que estaban en el centro de una conspiración que había durado décadas. Elena ya no era simplemente una joven adoptada buscando respuestas sobre su pasado. Se había convertido en el obstáculo principal entre Augusto Mendoza y una fortuna de 50 millones de dólares. La red de mentiras que había rodeado su vida desde el nacimiento ahora amenazaba con atraparla, y las decisiones que tomara en los próximos días determinarían no solo su futuro, sino posiblemente su supervivencia. Capítulo 7. El rostro del poder. Título: Herencias de sangre. La casa de San Miguel de Allende había recuperado su calma habitual, pero una tensión invisible recorría sus paredes como un eco que se negaba a morir.
Desde la visita inesperada de Augusto Mendoza, cada miembro de la familia parecía moverse con cautela, como si algo aún más grave estuviera por suceder. Elena no había dormido. Pasó la noche en la antigua habitación de Esperanza, rodeada por el aroma a lavanda y recuerdos que no eran suyos, pero que ahora le pertenecían. Frente a ella, sobre la cómoda, reposaba la carta final de su madre. Pero había algo más. Un pequeño diario encuadernado en cuero, con páginas ya amarillentas. Lo abrió con delicadeza. En las primeras líneas, Esperanza relataba los meses después del nacimiento de Elena, los días en que lloraba en silencio y soñaba con reencuentros que nunca llegaban. Pero una frase en particular le heló la sangre. Augusto me visitó una semana después de dejar a Elena. Me dijo que todo estaba arreglado, que la familia Villarreal cuidaría de ella, y que yo debía seguir mi vida como si nada hubiese pasado. Elena sintió náuseas. Su adopción no había sido solo un acto de amor. También había sido una maniobra de control. Mendoza había decidido el destino de todos como piezas en su tablero político. En la planta baja, Patricia organizaba los papeles del registro civil. Había descubierto que el proceso de adopción de Elena había sido registrado de forma privada, sin la intervención de un juez. Un detalle aparentemente menor, pero ahora indicaba ilegalidad. «Mamá», dijo Patricia, llamándola a la mesa, «necesitamos hablar. Encontré algo raro». Extendió los documentos sobre la mesa. Daniel, Carmen y Miguel se acercaron. Patricia respiró hondo. El médico que firmó la evaluación de los Villarreal como padres adoptivos también era consultor personal de Augusto Mendoza. «Eso no puede ser casualidad», dijo Miguel, frunciendo el ceño. «No lo es», respondió Patricia. «Y hay más. Encontré registros de otras adopciones tramitadas por este mismo médico en los años 50 y 60. Muchas involucraban a mujeres jóvenes de clases humildes y hombres con poder». Carmen sostuvo la mano de Elena, quien permanecía en silencio. «Esto es mucho más grande que nuestra historia, ¿verdad?». Elena asintió lentamente. Si esto es verdad, Augusto Mendoza construyó parte de su carrera política silenciando mujeres, manipulando vidas. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Don Roberto contestó. Del otro lado, una voz formal se identificó como representante de la Fiscalía General. Un expediente había sido reabierto, relacionado con adopciones ilegales. Y el nombre de Elena Delgado de Sandoval figuraba como testigo clave. La sala quedó en silencio. «Mamá», dijo Daniel, posando su mano sobre su hombro, «esto puede cambiarlo todo. Puede limpiar el nombre de la abuela. O puede ponernos en peligro», respondió Patricia, siempre racional. «Mendoza aún tiene aliados. Gente poderosa que no quiere que la verdad salga a la luz». Elena se puso de pie. Caminó hacia el retrato de Esperanza colgado en la sala. Observó los ojos dulces de la mujer que la había traído al mundo. Posó sus dedos sobre el vidrio, y allí encontró su decisión. «Voy a declarar». Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su firmeza. Se acabó el miedo. Se acabó el silencio. Si mi historia puede evitar que otras mujeres pasen por lo mismo, voy a hablar. Por mi madre. Por mí. Por todas. La semana siguiente, Elena viajó a la Ciudad de México. Carmen y Miguel la acompañaron. Durante 3 horas, Elena relató su vida. Presentó la carta de Esperanza, el diario y los documentos de adopción. Al final, el fiscal agradeció. Dijo que su testimonio sería crucial para reabrir formalmente el caso contra Mendoza. Cuando salieron del edificio, Elena lloró, pero no de miedo. Lloró de alivio. «Yo no soy un secreto. Soy la verdad que él quiso enterrar. Y ya no tengo miedo de brillar». Capítulo 8. La última flor de lavanda. Título: Volver a casa. 6 meses habían pasado desde que Elena declaró ante la fiscalía. La investigación contra Augusto Mendoza avanzaba en silencio, pero sin freno. Los periódicos ya hablaban del escándalo de las adopciones ocultas. La sombra de Mendoza se desmoronaba. Pero aquella tarde en San Miguel de Allende, el clima era otro. En el jardín de la casa colonial, Carmen arreglaba las sillas alrededor de la gran mesa de madera. Miguel ajustaba un viejo reproductor con una cinta antigua. Esperanza cantando Bésame mucho, rescatada de un cajón olvidado. «¿Está todo listo?», preguntó Elena, vestida con un vestido azul lavanda. Un tributo a la memoria de su madre. Carmen sonrió y le entregó una pequeña caja de madera. «Antes de comenzar, esto es para ti». Elena la abrió con cuidado.
Dentro, estaba la pulsera de plata que había dejado en la tumba de Esperanza, restaurada, con un nuevo dije, una flor de lavanda diminuta. Ella cerró los ojos, contuvo las lágrimas. Gracias, no tienen idea de lo que significa para mí. Daniel, Patricia y don Roberto estaban sentados bajo la pérgola. La familia entera reunida. Aquella tarde no era un funeral, sino una celebración del reencuentro, de la verdad restaurada, del amor que sobrevivió. Don Roberto se puso de pie y caminó hacia un pequeño altar entre las flores. Con voz serena, leyó la placa recién instalada. A Esperanza Delgado, madre, amiga, sembradora de amor. Que su valentía florezca en cada rama de esta familia. El silencio fue total. Solo el viento entre las lavandas acompañaba el momento. Miguel se acercó al altar. Mamá nos enseñó que el amor verdadero no siempre es fácil. A veces duele. A veces exige silencio. Pero nunca desaparece. Daniel colocó la mano en su hombro. Y si algo aprendimos estos meses, es que una madre puede cambiar el mundo, incluso sin que nadie lo note. Elena sonrió con ternura. Observó a su alrededor. Carmen conversaba con Patricia sobre abrir una fundación para madres solteras. Miguel reía con Daniel sobre anécdotas de juventud. Don Roberto dormía en su mecedora. Finalmente, había paz. Más tarde, Elena regresó al cuarto de Esperanza. Abrió la ventana. El perfume de las flores inundó el aire. Sobre la mesita, encontró una vieja Biblia. Dentro, un sobre. Para Elena, si algún día vuelve a casa. Sus manos temblaban. Querida hija, si estás leyendo esto, es porque venciste el miedo. Nunca dejé de pensar en ti. Cada cumpleaños tuyo encendí una vela. Guardé tus logros en recortes. Mientras tú fuiste feliz, yo pude vivir en paz. Te amo desde antes de saber tu nombre. Gracias por volver. Tu mamá, Esperanza. Elena dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas fluyeron, pero esta vez sin dolor. Solo amor. Salió al jardín con una manta bordada de su madre. Se sentó entre Carmen y Miguel. Los envolvió a los dos con la tela. Ahora sí, estoy en casa. Y bajo las flores de lavanda, el tiempo se detuvo. No como un final, sino como un nuevo comienzo.